Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre. Predicas el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos aquí en nuestro curso de profundizar o para profundizar los fundamentos de el cristianismo. Y dentro de este curso de fundamentos estamos viendo un subtema que es el tema de la interpretación bíblica, es el tema de la palabra de Dios. Hemos analizado ya los argumentos a favor de la Biblia como la palabra de Dios, hemos analizado algunos pros y contras, diferentes posturas, vimos también métodos equivocados de interpretación bíblica y vimos también el método correcto. Estamos en eso, en el método correcto de interpretación bíblica. Y en medio de nuestro análisis hemos visto cómo debemos interpretar la Biblia según su género literario y también según las figuras literarias que cada uno de los géneros contiene. En eso estamos, mis hermanos. Pero ¿qué les parece si comenzamos orando? Démosle gracias al Señor por este tiempo y pidámosle que nos hable, que nos enseñe, que nos ilustre por medio de las Escrituras. Amado Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solamente a ti. Eres el único digno de ser adorado, el único digno de ser exaltado y glorificado. Entregamos nuestra vida, nuestro corazón, lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos en tus manos y en tu presencia. Gracias por cada uno de nuestros amados hermanos que se ha preocupado por mejorar cada vez más su relación con las Escrituras, por interpretarlas de una manera correcta, asertiva y técnica. Y de esa manera darse cuenta de los errores interpretativos y de cómo muchos están interpretando a su acomodo las Escrituras y se están alejando de la verdad bíblica. Ayúdanos en el día de hoy a poder identificar algunos errores más, pero también a poder profundizar en cómo se debe interpretar la palabra tuya. Gracias te damos con todo el corazón en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos. Dentro de el modelo de interpretación bíblica, teniendo en cuenta los géneros literarios y teniendo en cuenta las figuras literarias, tenemos también que darnos cuenta que hay unos peligros. Hay unas cosas que son peligrosas, hermano, en medio de la interpretación bíblica, con lo cual debemos tener muchísimo cuidado. Y tiene que ver también con algunas figuras y algunas formas y algunas maneras que muchas veces dentro de la manera de interpretación hermenéutica occidental no se entienden muy bien, porque hacen parte de la cultura de los judíos en aquella época. Así que vamos a ver algunas de estas problemáticas. En primer lugar, lo que denominamos los hebraísmos. ¿Qué es un hebraísmo? Un hebraísmo es una expresión o un giro idiomático propio del hebreo. Es decir, hay cosas que al escribirse en el hebreo tienen sentido, no solamente por su cultura, sino por su lenguaje, propiamente dicho por el lenguaje, y que se entienden de una manera en el hebreo, pero que no se entienden de la misma manera en nuestros idiomas, ni en el español, ni en el inglés, ni en el francés, ni en el portugués, ni en ninguno de nuestros idiomas. Solamente entendido desde el hebreo, esa conjugación y esa forma escritural tiene un sentido claro. Dentro de eso, tenemos que tener en cuenta los usos culturales propios del lenguaje, cómo ellos usaban el lenguaje y lo que significaba, y cómo ese lenguaje refleja su cultura, su mentalidad y su estructura lingüística propia. Estamos hablando no del hebreo que se habla hoy, que esa es otra confusión tremenda que ocurre sobre todo con estas sectas judaizantes, que usan el hebreo de hoy para interpretar el hebreo de hace más de 3,000 y 4,000 años. Hermano, el hebreo ha cambiado muchísimo, muchísimo. Ha tenido formas muy diferentes. Así que hay que entender estos hebraísmos desde la época en la que fueron escritos. No como hoy se entiende el hebreo. No es lo mismo. ¿Cómo se hace eso? Pues estudiando, hermano. Entonces, ¿tengo que saber hebreo para interpretar la Biblia? No necesariamente, pero sí debo conocer por lo menos unos fundamentos de hebraísmos para poder hacer una interpretación adecuada y no irme por allá a interpretar cosas raras como muchas personas hoy en día están haciendo. Ahora bien, miremos algunos. La expresión hijo de
Esa expresión hijo de, dentro de la lógica de la estructura gramatical y de la forma de pensar de los hebreos, indica un carácter o naturaleza que heredamos de nuestros padres. O sea, cuando alguien dice es hijo de otra persona, no está diciendo simplemente que esa persona es descendiente del otro, sino también puede inferirse que tiene las mismas características o cualidades de su padre. Por eso, cuando Jesús habla de sí mismo como el Hijo de Dios, está diciendo que él tiene las mismas características y cualidades de su padre. Y cuando habla del Hijo del Hombre, está determinando que tiene las mismas características y cualidades que los hombres. Irónicamente, cuando habla de él en términos de Hijo de Hombre, está haciendo una referencia a Daniel, y esa referencia es una referencia de la deidad del Hijo del Hombre. Así que irónicamente, cuando habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, si bien está manifestando su similitud plena con los seres humanos, al mismo tiempo está manifestando su divinidad. Y cuando habla de Hijo de Dios, el término hijos de Dios o los hijos de Dios se refiere muchas veces simplemente al pueblo de Dios. Por eso, al mismo tiempo que está diciendo tengo la misma naturaleza de Dios, está reflejando su humanidad. Es un poco confuso, lo sé. Porque uno pensaría que Jesús, cuando habla de Hijo de Dios, se refiere simplemente a su divinidad, pero no es así. Por eso nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. ¿En qué sentido? En que el carácter de Dios, la obra de Dios en nosotros, se ve reflejada también en nuestro carácter y en nuestra forma de ser, actuar y comportarnos. Por eso los hijos de Dios se comportan como su Padre, Dios. Y los hijos de los hombres, el término hijo de hombre, como les digo, viene de Daniel, que hace referencia al Mesías y a la divinidad del Mesías. Jesús, al expresarse de sí mismo como hijo de Dios e hijo de hombre, está hablando de la unión hipostática, de que él es plenamente Dios y plenamente hombre. Una verdad teológica profunda, con solamente una pequeña frase, hijo de, que en nuestros idiomas no se entendería así, ¿sí? Pero no solo eso. Por ejemplo, hijo de paz. Lucas 10:6. ¿Qué quiere decir? Que en su naturaleza el Señor es pacífico. Hay paz en él. Otro ejemplo, hijo de perdición. Juan 17:12. ¿Qué quiere decir? Que esta persona está destinada a la destrucción y a la perdición. El ejemplo, obviamente, nos está hablando de Judas. Judas era hijo de perdición. Hijo de, nos está entonces demostrando el carácter o la naturaleza de esa persona. La naturaleza y carácter de Judas iba hacia la perdición. No podemos entender hijo de como nosotros lo entendemos hoy. Yo, por ejemplo, soy hijo de Eduardo porque Eduardo es mi papá. Así de sencillo. Pero si lo dijera desde la perspectiva hebraica, estaría diciendo que me parezco a él físicamente, que mi comportamiento y mis palabras y mis acciones se parecen a las de él, y que yo heredo todo lo que tengo de él. Así que el concepto desde el hebraísmo es muchísimo más amplio y hay que entenderlo de esa manera. Otro ejemplo de hebraísmo. Dentro de la lógica del pensamiento hebreo, la repetición es un énfasis. Es un énfasis. Ejemplo, de cierto os digo. ¿Qué quiere decir? Literalmente, en el griego es amén y amén. De cierto, de cierto. Ustedes nos han preguntado por qué los cristianos casi siempre, terminamos nuestras oraciones así, amén y amén. Gracias, Señor, por el pan de hoy, amén y amén. Lo heredamos del hebraísmo de cierto, amén y amén. De cierto. Se ha hecho, ¿sí? Es un énfasis. En el hebreo no había signos de puntuación. Y no habían tampoco signos de exclamación. Así que al no poder colocar una exclamación, un signo de exclamación, ¿sí? Si yo veo el desierto en español, pero a un lado veo un signo de exclamación y al otro el otro, pues yo digo desierto, ¿sí? Exclamo, es algo importante, hago un énfasis en el concepto. Pero como en el hebreo eso no existía, ellos repetían, de cierto les digo, amén y amén.
equivale a que lo que va a decir es absolutamente cierto y no hay posibilidad de que sea de otra manera. Se ha hecho, se ha hecho. Amén y amén. De cierto les digo. Otro ejemplo. Santo, santo, santo es el Señor. Isaías 6:3. Y esto es aún más extraño. Es un superlativo en el hebraísmo. ¿Qué quiere decir eso? Si ellos enfatizan algo como una verdad absoluta repitiéndolo, el hecho de que repita que Dios es santo, 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 hace un extremo énfasis en diferenciar a Dios de su creación. Porque la palabra santo lo que significa es separado, algo distinto a lo demás. Así que Dios es santo no solamente porque no hay pecado en Él, sino porque Él es absolutamente diferente a la creación. Y al repetirlo 3 veces en el libro de Isaías, nos está haciendo una afirmación absolutamente contundente. Él simplemente es diferente a lo creado. Él es santo, santo, santo. Mire la afirmación tan poderosa de Isaías 6:3. Y esto para aquellos que interpretan que Dios es el universo, que el universo es Dios, que todos somos Dios, que cada cosa que hay en este mundo es parte de Dios. No, porque Él es santo, santo, santo. Es decir, Él es separado, 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 diferente, diferente, diferente de todo lo demás. Él es el absolutamente otro. Él es santo, santo, santo. Es un hebraísmo. Algunas personas interpretan el santo, santo, santo diciendo, claro, es santo Padre, santo Hijo y santo Espíritu Santo. No. No se puede interpretar así. Aquí simplemente hay un hebraísmo de repetición. ¿Sí? Superlativo. Queda un énfasis. Tercero, uso de palabras concretas en lugar de abstractas. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando se usa la palabra corazón, y eso lo hablamos un poquito la vez pasada, se está hablando de la mente, emociones, conocimientos y voluntad del ser humano. Ama al Señor con todo tu corazón. ¿Sí? Entonces se usa una palabra concreta para expresar algo abstracto. El corazón es algo físico, pero la mente en el sentido del alma, no. Así que eso es muy frecuente. Nosotros lo usamos en cierta forma, pero no de la misma manera. Otro ejemplo, oído inclinado. Inclina tu oído a mi clamor. Inclina tu oído a mi clamor. Es una expresión propia de los hebreos para rogar ser escuchados. Inclina tu oído. Mueve tu mano. Hoy nosotros, si queremos ser escuchados por alguien, no le decimos, por favor, incline su oído ante lo que le estoy diciendo, a menos de que usted lea mucha Biblia y ya los hebraísmos se hayan vuelto comunes en su léxico. ¿Sí? Pero uno generalmente no le dice al jefe, incline su oído, jefe, porque le voy a pedir un aumento. Uno no dice eso. ¿Me hago entender? Esa es más o menos la idea. Ejemplo 4. Frases impersonales o activas. Ejemplo. Dice Éxodo 9:12 que Dios endureció el corazón de Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón. Dios hizo que Faraón fuera más malo de lo que ya era. Si lo interpretamos esta frase desde el español natural, pues eso es lo que quiere decir, que Dios hizo que el Faraón fuera más malo de lo que él ya es. Pero eso no puede ser posible porque Dios no hace que nadie sea malo. Así que parecería una contradicción bíblica, pero no es así, simplemente es un hebraísmo. Cuando ellos dicen que alguien es endurecido por Dios, lo que están diciendo literalmente es que hay una acción pasiva de Dios. Es decir, Dios no es que haga algo en Faraón, sino más bien Dios dejó de hacer algo que estaba haciendo. O sea, se refiere a que Dios dejó de impedir que el Faraón fuera tan malo como él era. Es una acción pasiva de Dios. Dios lo que hace es levantar su mano de Faraón, así Faraón puede expresar mucha más maldad. No es que Dios lo vuelva malo, es que él no era tan malo como podía llegar a ser porque Dios lo estaba controlando. Dios endurece cuando no obra. Él endurece al que quiere endurecer y eso es absolutamente claro, pero es en un sentido hebraico una acción pasiva. Muchas frases en la Biblia están en esa forma, en esa manera gramatical. Es una acción pasiva. No es que Dios haga algo directamente, sino más bien que Dios deja de hacer algo y eso tiene una consecuencia. Una acción pasiva. No sé si me está entendiendo muy bien. Colóquelo ahí en la caja de comentarios.
Y de pronto alguien le puede dar una respuesta, porque yo estoy predicando y no puedo dársela en este momento. Frases impersonales o activas. Ejemplo número 5. 5. Nombres con un significado teológico. Recuerde que el nombre no es una casualidad en la Biblia. Para los hebreos, el nombre tenía un significado, tenía un propósito. Betel, casa de Dios, por ejemplo. Isaías, el Señor salva. Jesús, Yeshua, Jehová o el Señor salva también. ¿Sí? Los nombres eran declaraciones de fe, identidad o misión. Los nombres eran declaraciones de fe, identidad o misión. Tu nombre te definía. Por eso la Biblia dice que Él nos dará nuevos nombres. Porque en el futuro mundo seremos personas completamente diferentes y nuestro propósito y naturaleza será distinta. Jacob, por ejemplo, significa el usurpador. El usurpador. A nadie le gusta llamarse usurpador. Pero después de su encuentro con el ángel del Señor, de su lucha contra el ángel del Señor, su nombre fue cambiado. Y su nombre se cambia a Israel, aquel que lucha con Dios o contra Dios. Y salió vivo. El propósito de su vida cambió completamente. Él fue transformado por completo. Y eso mismo lo vamos a ver en muchas personas en la Biblia, transversalmente. Su nombre es cambiado. De hecho, Jesús lo hacía frecuentemente. Ponía sobrenombres. Simón, tú serás Pedro. Eres como una roca. Lo está definiendo de una nueva manera. Él les da nombres nuevos. A Jacob y Juan, hijos del trueno. Y así. Así que los nombres tienen algo que decirnos de los personajes. Por eso cuando vayamos a interpretar la Biblia, miremos cuál es el significado del nombre del personaje que estamos analizando para poder entender mayormente el propósito que este hombre tuvo en el plan de salvación. O esta mujer también. De la misma manera, cuando nos acerquemos a las Escrituras y veamos que hay un personaje cuyo nombre fue cambiado, entendamos por qué se le cambió el nombre. Porque eso tiene que ver con su propósito, con su identidad. Es supremamente importante. Número 6. Para los hebreos, en el pensamiento y en el lenguaje hebreo, los números tenían unos símbolos que son absolutamente claros en la palabra de Dios y los cuales debemos entender. ¿Sí? Por ejemplo, 70 veces 7, Mateo 18:22. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? No, hasta 70 veces 7. Entonces, para entender ese texto, hay que entender qué significaba el 7. Es lo primero. 7 es algo completo, algo a lo cual no le hace falta nada. 7 es la perfección. Y lo vamos a ver transversalmente en todas las Escrituras. 777 es un número que nos habla de la perfección divina, de que Él es santo, 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 y Él es perfecto, absolutamente. Es el número que nos habla de Dios mismo. Y todos sus múltiplos nos van a hablar prácticamente de atributos divinos. Así que si tengo que perdonar 7, cuando Él está diciendo ¿cuántas veces debo perdonar? 7, es decir, hasta que ya se complete su maldad o hasta que ya esté completa mi bondad, lo que contesta el Señor es no, 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que contar a ver cuánto da 70 veces 7 para así contar cuántas veces le perdono al hermano? No, es un simbolismo no literal, sino que nos habla de la plenitud del perdón. Debo perdonar cuántas veces sea necesario. Eso es lo que quiere decir el Señor. No está dando un número exacto como algunos intentan interpretar. Estos números son símbolos, son eso, símbolos. 40 días y 40 noches. El 40 se repite constantemente. 40 años en el desierto de Moisés, por ejemplo. 40 días de ayuno de Jesús en el desierto. O por ejemplo el número 12, que siempre nos habla de pueblo. 12 tribus, 12 apóstoles. 12 nos habla de pueblo. 3 días y 3 noches. Todos esos números tienen un simbolismo que puede ser interpretado desde la cultura y el pensamiento judío. Es un hebraísmo, son formas de ver de los hebreos propias de ellos solamente. Es decir, para nosotros los números tienen significado, sí, también, pero no el mismo que tiene para los hebreos. Por lo menos la mayoría de los números no.
Así que hay que entenderlos de una manera diferente. Nosotros contamos generalmente de a decenas, ¿cierto? 10 es como nuestro número máximo. Para ellos no era el 10, era el 7. Era el 7. Por eso el 8 puede significar como comenzar otra vez. Algo que vuelve y empieza. Algo más allá, un nuevo empezar, un nuevo comienzo. Pero de ahí puede desprenderse algo muy peligroso. Son algunos peligros o errores interpretativos. De esto, de interpretar los números como símbolos, podemos caer en el error que se llama el error de la gematría. ¿De la gema qué? Tría. Chanfle. ¿Qué es eso, mi hermano? ¿Qué es la gematría? La geometría, no, geometría no. Gematría, no geometría. ¿Qué es la gematría? Definición. Es un método místico, numérico, de origen judío, usado principalmente en la Cábala, que asigna un valor numérico a cada letra hebrea. Hoy está muy de moda, mi hermano, y muchos de estos falsos maestros de la prosperidad y místicos, y muchos de estos que están mezclando el judaísmo con el cristianismo, utilizan la gematría como método de interpretación bíblica. A cada letra le dan un número, y si suman las letras les dan números, y como los números tienen símbolos, entonces aplican esos símbolos a la interpretación. Suena profundo, suena interesante, suena sabio, pero es un error interpretativo terrible. Los primeros cristianos que recibían los textos no estaban contando las letras para sacar números. ¡Qué pena! Eso no es así. Si bien cada letra sí tiene su par numérico, no quiere decir eso que el texto haya sido escrito con la intención de meter algún código secreto y oculto en el texto para poder descifrarlo a punta de matemáticas. No, eso está mal, hermano. ¿Sí? Eso tiene raíces místicas, esotéricas, de la cábala judía, no del cristianismo. El cristianismo en naturaleza no es esotérico. La Biblia no aprueba el esoterismo ni nada que tenga que ver con el misticismo, pero muchos falsos maestros, muchos falsos predicadores predican más cosas místico, mágico, maravillosas que la palabra del Señor. Y cuando comienzan a usar los números de una manera mística y esotérica, salga corriendo de ahí, porque es una pésima interpretación. De hecho, Deuteronomio 29:29 dice claramente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Habrá cosas secretas en el texto? Seguramente, pero no nos interesan, porque las cosas secretas son del Señor. Las reveladas, a lo que el Señor le quitó el velo, lo que ya conocemos con claridad, eso es lo que nos importa, eso es lo que nos interesa. No estamos buscando secretos misteriosos en la Biblia. Estamos buscando el mensaje concreto y revelado. Y está en palabras, no en números. Si bien los números tienen significado, la gematría es una pésima forma de interpretación bíblica. Ahora bien, la Biblia no enseña ni promueve en ninguna parte la gematría. No hay un solo versículo bíblico que usted me pueda demostrar que diga: y entonces tomarás las letras y contarás y ahí tendrás un significado. No, en ninguna parte. La Biblia no enseña ni promueve la gematría. En segundo lugar, la gematría lleva a la especulación y al error doctrinal, porque finalmente usted está jugando con números y dándole significado a números sin entender realmente si eso es lo que el texto quiere decir. Y muchas veces las interpretaciones que surgen de esos números son diferentes a lo que el texto en su naturaleza original quiere decir. Termina también siendo supremamente subjetiva. Depende de quién sume y qué sume. Por eso puede conducir muy fácilmente a grandes herejías y falsas doctrinas. La gematría no es una manera válida de interpretación bíblica. Y díganselo a Rudy Gracia, que es uno de los que principalmente utiliza eso de la gematría, igual que Miguel Arrázola. Esos pastores usan técnicas de gematría para interpretación bíblica, lo que es un completo error. Y voy a intentar demostrarlo.
con algunos ejemplos. 666. Ustedes saben que el número aparece, algunos dicen no es 666, en algunas versiones bíblicas aparece 616. Ok. Interpretándolo desde un punto de vista de la gematría, el 666 para ellos, sumándolo, da Nerón César. Es decir, si usted coge las letras o toma las letras del griego Nerón César y la suma, le da 666. ¡Wow! Pero eso es mentira. O sea, hay que hacer unos cambios en el nombre para que le dé 666. Pequeños, sí, pero al fin de cuentas cambios. Y en la matemática, un pequeño cambio significa mucho. Así que el 666 nos está hablando de Nerón César. No necesariamente, eso es especulativo. ¿Sí? Muchos otros han hecho cálculos similares y han sacado el 666 de Hitler, de Napoleón, de Obama, de Bill Gates. Por ahí hay un loquito que me está escribiendo. Ya me tiene cansado el hombre. ¿Sí? Y hay un falso maestro por ahí en Bolivia que dice que Bill Gates es el anticristo. Y este me escribe y me muestra las pruebas de que ese hombre tiene razón. Y dentro de esas pruebas hay algo de gematría. El nombre de Bill Gates le da 666. Comenzando porque el simbolismo del 666 es hacia el hombre, al humanismo. Es número de hombre, dice el texto. Si bien es usado por lo que nosotros podemos denominar como los anticristos, en el sentido de que todo lo anticristiano tiene que ver con enfocarse en el hombre y dejar a Dios a un lado, pues no podemos decir que sumando los nombres de las personas va a dar eso. Vea, mi nombre completo, tal vez muchos no lo conozcan, lo voy a decir por primera vez, es Edgar Eduardo Escobar. 3 es al principio de mis nombres. Edgar Eduardo Escobar. Según el alfabeto castellano antiguo, A, B, C, H, D, E. La E es la sexta letra del abecedario, hermano. Según el antiguo alfabeto castellano. Y yo soy Edgar Eduardo Escobar 36. ¡Oh! Ya sabemos, usted es el anticristo. No, hermano, póngase en serio. No maduremos. Uno no puede interpretar la Biblia así, ni la vida. Ejemplo número 2. Pongamos otro ejemplo. En la gematría griega, el nombre en griego de Jesús se sumaría de esta manera. ¿Sí? La J sería, o I, sería 10. La H representa un 8. La E, un 200. La O, un 70. Bueno, aunque estas no son exactamente las letras, las estoy diciendo en español, pero esto tiene un nombre griego. Ahora, si usted suma cada letra, le da 888. Y el 8 es un número de nuevos comienzos. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús es el nuevo comienzo perfecto, el cual comienza una nueva era, la era del cristianismo, del nuevo pacto. Uy, eso suena hermoso, eso suena piadoso, eso suena muy interesante, pero no es bíblico, no es una forma correcta de interpretar las escrituras. ¿Por qué? Porque para comenzar, aunque el nombre sí está escrito en griego en la palabra, en la Biblia, pues Jesús no lo pronunciaba en griego, ni sus apóstoles tampoco. Ellos lo pronunciaban en arameo, ni siquiera en hebreo. Arameo es una forma, una variación del hebreo. Así que si usted toma el mismo nombre en arameo, que es el nombre original, no le va a dar 888. Los números van a ser otros. O sea, suena profundo, suena bonito, suena interesante, pero es falso. Tengamos cuidado con la gematría. ¿Sí? Ejemplo número 3. El nombre de Dios en hebreo. YHWH. Lo que denominamos el tetragramatón. Para los que no saben, en el Antiguo Testamento, siempre que aparece en nuestra Biblia Reina Valera Jehová o en otras Biblias Yahweh, realmente ahí lo que está en el idioma hebreo es YHWH. 4 letras. Tetragramatón. Y nadie sabe cómo se pronunciaban. Nadie. Nosotros le agregamos, o no nosotros, los
primeros protestantes le agregaron las letras de Adonai, lo que nos dio como resultado, o las vocales de Adonai, nos dio como resultado el Jehová que nosotros conocemos. Lo más posible es que el nombre haya sido Yahweh, es lo más probable. Pero aún así ni siquiera sabemos cómo se pronunciaba exactamente y dónde tenía el acento, nada de eso. Porque ellos procuraban no mencionar el nombre de Dios. Sin embargo, quienes interpretan con gematría toman todas las letras, ¿sí? Yod, o sea, la Y, 10, G, o sea, la H, 5, Vav, el 6, y otra vez G, que es H, 5. Lo suman y les da 26. Y entonces ya, todo lo que en la Biblia les dé 26, lo relacionan directamente con el Padre. ¿Sí? Eso es arbitrario, eso es forzado, eso no tiene el más mínimo sentido, hermano. No, no se puede hacer eso. Es una pésima interpretación. Ese tipo de práctica no lleva a Cristo ni edifica en la fe, sino que genera solamente confusión, misticismo, especulación y falsas doctrinas. Cuidado cuando escucha a un pastor haciendo cuentas y sumando los números de las letras de la Biblia. Cuidado con el error de la gematría. Ahora bien, hay otros errores. Miremos un segundo error. El error de no respetar los géneros literarios. Vimos la clase pasada que hay una serie de géneros literarios, el género apocalíptico, el género profético, el género narrativo, etc. Y cuando nosotros no los interpretamos bien o no los respetamos, cometemos errores terribles. Como por ejemplo, tomar proverbios como promesas absolutas. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y entonces le dicen a uno, ¿se da cuenta? El libro de Proverbios dice que si usted instruye a un niño y le enseña de Dios, ese niño siempre va a ser cristiano. No, eso no es lo que dice el texto. El texto, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una posibilidad grande, ¿sí? Lo que quiere decir la enseñanza, el proverbio, lo que quiere decir es que si usted educa a un niño en el camino de él, no, ahí no está hablando del camino del Señor, está hablando del camino del niño, que si usted encamina al niño por la ruta, ¿sí? Cuando fuere viejo, seguirá esa ruta. Es todo lo que está diciendo. Esto no es una promesa que si usted evangeliza a los niños y los niños se convierten, siempre van a ser cristianos. No, hermano, no es así. Y hemos visto muchos tristes casos de niños o personas que en su niñez iban a la iglesia y tenían vidas devocionales y parecían verdaderos cristianos, pero al crecer, pues no lo eran. Entonces, no podemos interpretar ese texto de esa manera. Es un principio general, no una garantía infalible hacia los niños. Es solamente un principio general. ¿Pero por qué se da? Porque no interpretamos el género de proverbios como lo que es, un género literario, un proverbio. ¿Sí? Ejemplo 2, leer Apocalipsis literalmente. Apocalipsis 13:1, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso lo hablamos un poquito la vez pasada. Pensar que literalmente aparecerá una criatura monstruosa del océano. Eso no tiene el más mínimo sentido, porque como ya vimos, el género literario apocalíptico está lleno de figuras. Así que todo eso es simbólico. En cuarto lugar, aplicar la ley ceremonial de Israel directamente al cristiano. También vimos algo de eso la vez pasada. Levítico 19:19. No sembrarás tu campo con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Entonces, como esto es ley ceremonial, no lo puedo interpretar literal, hermano. Entonces, ¿es pecado que yo tenga una camisa que sea parte mezclilla y parte algodón? Porque ahí dice que no puedo mezclar los hilos. Hermano, esto tenía una enseñanza espiritual, ética. La idea siempre para los israelitas era no mezclarse con los pueblos paganos, no mezclar la fe de ellos con la fe de los de afuera. Por eso eran esas leyes, para que ellos en todo ámbito de su vida entendieran que la mezcla de la fe, el sincretismo religioso, era pecaminoso y iba a ser perjudicial para ellos. Pero hay hermanos hoy en día que no se ponen una camisa que sea mitad algodón y mitad mezclilla. Eso no tiene ningún sentido. Hay que aprender a interpretar el género literario, ¿sí? Demos otro ejemplo. Tomar narraciones como normas.
cuando se está narrando algo y decir, no, es que esta es una ley. Ejemplo, 2 Samuel 11 nos muestra a David tomando muchas esposas y cometiendo adulterio. Y sin embargo, Dios lo bendijo. Conclusión, ¿sí? Podemos tener varias esposas, porque David tuvo varias esposas, porque Abraham tuvo varias mujeres, porque Jacob tuvo varias mujeres. Si esos patriarcas, ¿sí?, tuvieron varias esposas, nosotros como patriarcas del Señor también podemos tener varias esposas. Y esto sonará ridículo, hermano, pero hay iglesias que creen eso. Hay un movimiento llamado el movimiento del patriarcado. Ya no es suficiente con ser apóstol, profeta, sino ahora hay muchos que se autodenominan patriarcas. Y ellos creen que pueden tener varias esposas y reproducirse. El que originó, fundador de la secta Moon, por allá en Corea del Sur, creía que él tenía que reproducirse con la mayor cantidad de mujeres posibles para hacer lo que Jesús no hizo, porque ese era supuestamente el objetivo de Jesús, tener muchos hijos. Esos hijos serían santos y poblarían la tierra con una nueva humanidad de seres santos. Así que tuvo muchos hijos, con diferentes mujeres. No podemos interpretar la Biblia de esa manera. Son narraciones que hay que verlas en su contexto histórico. Después miraremos eso del contexto histórico y del contexto geográfico y todo eso nos dará mucha luz alrededor del tema. Pero es simplemente una narración. También hay errores por no reconocer las figuras literarias que aparecen en el texto. ¿Sí? Ejemplo, no entender cuando algo es una metáfora y tomarlo literalmente. Juan 6:53. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Nuestros amados amigos romanistas interpretan este texto literalmente. Ellos dicen, el Señor está diciendo que debemos literalmente comer su cuerpo y beber su sangre. Por eso ellos creen en una doctrina que denominan la transubstanciación, que la hostia, y el vino se convierten literalmente en la carne, en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Hay una transubstanciación, la sustancia de lo cual está hecho eso se transforma en la carne y la sangre de Cristo. Eso no tiene el más mínimo sentido. Seamos honestos. Incluso ellos dicen que hay milagros donde la hostia ha derramado sangre. Ellos tienen como una cosita, hostiario se llama, no recuerdo en ese momento, muy adornada, parece un sol y en la mitad colocan la hostia. Vaya, redondita ella. Muy diferente al pan que compartió Jesús, claro que sí. Pero la colocan ahí y dicen que hace milagros, que se ve sangre derramada en la hostia, etcétera, porque es el cuerpo de Cristo. Bajo esa lógica tendríamos que ver pedacitos del cuerpo en el vino también. Porque si se ven pedacitos de sangre o partes de sangre en la hostia, que es el cuerpo o la carne. Una interpretación literal de ese texto es absolutamente contraria a la naturaleza de la figura literaria del texto. Definitivamente el Señor no está hablando de forma literal, porque contradeciría todo lo que en el Antiguo Testamento se prohíbe alrededor de comer carne humana y beber la sangre de cualquier animal. Así que no puede contradecirse Dios a sí mismo. Hay que interpretarlo conforme a la analogía de la fe, y si interpretamos eso de esa manera, tendríamos por necesidad que entender este texto de manera metafórica. No es literalmente comerse el cuerpo de Jesús o beber la sangre de Jesús. Es el símbolo de que estamos muriendo al mundo y al pecado de la misma manera en que Cristo murió en la cruz. Y de que su sangre nos ha limpiado del pecado. Entonces, esto de interpretar textos metafóricos como literales es un error terrible. ¿Cómo sé qué texto es metafórico y qué texto es literal? Ahí es donde está un poquito el problema. ¿Sí? No es tan fácil, sobre todo en libros como Apocalipsis, qué es literal y qué es metafórico. Es difícil. Y de ahí surgen muchas de nuestras diferencias con hermanos en Cristo, ¿no? El asunto es que particularmente pienso que el mismo libro lo da. El mismo libro lo da a entender. Muchas de las cosas parecen ilógicas, irracionales, no tienen sentido.
Y si en el contexto está rodeado de metáforas, pues lo que estoy leyendo también es una metáfora. Una, un ejemplo claro de esto es el milenio. Sé que algunos hermanos no estarán de acuerdo, pero cuando usted lee en Apocalipsis alrededor del milenio, todos los textos que nos habla del milenio están rodeados de metáforas. Todos, todos. Que una cadena y el diablo está encadenado con una cadena. Obviamente es una metáfora. ¿Sí? Y si todo lo que está alrededor es metáfora, ¿por qué he de considerar el milenio como literal? Si todo el contexto es metafórico. Sé que algunos no estarán de acuerdo con eso, mis hermanos queridos, pero creo que es la manera más honesta de interpretar esos textos. Tomar hipérboles como mandatos literales es otro grave problema que algunos presentan en la interpretación. Ejemplo, Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Jesús está diciendo de que si tal vez con mi ojo derecho miré algo que no debía mirar, una muchacha que pasó y me quedé mirándola, entonces es mejor quitarme los ojos. No, obviamente no, es una hipérbole, es una exageración. Jesús está llevando eso al extremo para hacernos entender básicamente que hay que hacer sacrificios con tal de alejarnos del pecado, que hay que apartar de nosotros todo aquello que nos lleve a pecar. Si tu problema es que tienes el celular y ves cosas indebidas en el celular, pues no tengas el celular a tu lado. Apártalo, sácalo, si es necesario, elimínalo. Esto me recuerda a una película que se llama A Prueba de Fuego, de hace muchos años. Me parecía muy bonita, todavía me gusta esa película. El marido tenía problemas con la pornografía en su computadora y cuando conoce a Cristo, él toma una decisión radical, saca su computadora y toma un bate y la vuelve pedazos. Sacó el ojo que le estaba haciendo pecar. Así que no puedo interpretar. Y hay gente que interpreta este tipo de cosas literalmente. ¿Sí? No, es solamente una hipérbole. No puedo interpretarlo literalmente. Confundir simbolismo poético con doctrina literal. Ejemplo, Salmo 91, 11 al 12. A sus ángeles mandará acerca de ti. Es lo mismo que utiliza, y es esa la palabra que utiliza Satanás con Jesús en el desierto. O cuando lo lleva, posiblemente en una visión, o tal vez físicamente, no lo sabemos bien, pero lo lleva al pináculo del templo. Lánzate, ¿sí? Que está escrito, a sus ángeles mandará para que tu pie no caiga. Yo no puedo tomar eso literalmente. Y es lo que está haciendo el diablo, precisamente con Jesús. Está tomando el texto y está interpretándolo literalmente. No se trataba de eso el texto. O sea, el texto no está diciendo que el cristiano no pueda vivir momentos de daño físico. Que si me tiro desde un edificio no me va a pasar nada. Posiblemente Jesús no iba a tropezar con el suelo porque los ángeles lo protegerían. Tal vez, no lo sabemos. Pero el diablo está interpretando mal el texto al ponerlo literalmente y por eso el Señor tiene que contestarle con la misma palabra. No tentarás al Señor tu Dios. No tiene sentido lo que me estás pidiendo que haga. Jesús interpreta la palabra con la analogía de la fe. Sobrepone un concepto bíblico sobre otro mal interpretado. Porque Satanás es experto en interpretar mal las palabras del Señor. Experto. Entonces, que sus ángeles mande cerca de nosotros para que no nos hagamos daño, no quiere decir que no podamos tropezarnos, que no podamos herirnos, que no podamos sufrir lastimaduras o lesiones. No podemos interpretar eso como una doctrina, mis hermanos queridos. Ahora bien, aparte de todo este contexto literario, existen otro tipo de contextos que debemos considerar al interpretar un texto bíblico. Y esto tiene que ver con contextos históricos, geográficos, políticos, culturales y económicos. Yo tengo que saber qué periodo histórico me está narrando la Biblia. Conocer el contexto histórico, qué están pasando en el resto del mundo cuando en la Biblia está pasando cierto evento. ¿Cómo era la forma de vida en ese momento? Bueno, el contexto histórico habla más de los eventos. El contexto geográfico es dónde estaba pasando. ¿Dónde? Esto es cuándo, esto es dónde. Porque el dónde nos hará entender muchísimas cosas
del texto. ¿Cómo se gobernaban? Si yo no entiendo que Jesús está bajo el dominio del Imperio Romano en ese momento, o sea, físicamente el Imperio Romano dominaba la región donde Jesús estaba predicando, pues no podré entender muchas de las cosas que están sucediendo en el Evangelio. Así que tengo que entender por qué había un rey y por qué también había un gobernador. ¿Cuál era el papel del rey y cuál era el papel del gobernador? ¿Qué implicaba eso en los juicios que le hicieron a Jesús? Yo tengo que conocer políticamente cómo funcionaba Israel en aquel entonces para poderlo entender. ¿Sí? También tengo que tener un contexto cultural. Un ejemplo claro de esto, seguramente más adelante lo tengo. Bueno, esperemos a ver si más adelante lo tengo. Pero el contexto cultural nos habla básicamente de cómo vivían, qué tradiciones tenían, qué comían, qué música escuchaban, todo eso. Tengo que entenderlo para interpretar un texto. Y también un contexto económico. Cómo se sostenían económicamente, cómo administraban sus recursos en el periodo histórico que estoy estudiando de la Biblia, en el pasaje que estoy estudiando. ¿Sí? Ejemplo de contexto histórico. Mateo 19:24. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, dice Mateo 19:24, después de que Jesús habla con el joven rico y éste no quiso seguirle. ¿Sí? El contexto histórico. Algunos nos dicen, y lo he escuchado de varios predicadores, que es que esto lo que quiere decir es que había una puerta a la cual la llamaban el ojo de aguja, porque era muy bajita, era muy pequeñita. Entonces, cuando alguien llegaba con su camello, para pasar junto con el camello, tenía que humillarse, arrodillarse y pasar por el ojo de la aguja, y así podía entrar a Jerusalén. ¿Suena bonito? Suena muy bonito, muy ético, muy moral, tener que arrodillarnos para entrar al reino de los cielos. Pero, ¿es verdad? ¿Es una interpretación basada en un contexto histórico real? No hay evidencia alguna de que haya existido una puerta que se llamara el ojo de la aguja en la época de Jesús. Ninguna. No hay en la época de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas usan palabras diferentes para referirse a aguja. Si fuera el ojo de aguja una puerta pequeñita para entrar a Jerusalén, donde tenía que arrodillarse el que venía con sus camellos, ¿por qué están usando palabras distintas? Si es el nombre de una puerta. No tendría sentido. Ahora bien, ¿de dónde sale toda esa historia? Anselmo de Canterbury escribió por allá en la Edad Media lo siguiente. Se explica de otra manera, hablando de ese texto del ojo de aguja, que en Jerusalén había una cierta puerta llamada el ojo de la aguja, por la cual un camello no podía pasar, sino de rodillas, y después de que su carga hubiera sido quitada. Entonces, quito mi carga y paso de rodillas para entrar en el reino de los cielos. Señor, entonces es imposible que alguien entre al reino de los cielos. No, porque sí se puede entrar por el ojo de la aguja. Solamente tiene que ser quitada su carga y entrar de rodillas. Ah, lindo, poético. Pero, ¿de dónde sacó esto Anselmo? ¿De dónde? No hay fuentes. No hay fuentes. Es solamente una expresión de alguien en la Edad Media, hermano. En la Edad Media, muchísimos siglos después. No sabemos de dónde sacó Anselmo esa idea, porque no hay evidencia arqueológica de la supuesta puerta. Ahora bien, miremos el texto, Mateo 19:25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, no puede ser una puerta pequeñita en Jerusalén, porque si fuera una puerta pequeñita en Jerusalén, el ojo de aguja, sería posible pasar por ahí. No sería imposible. Habría una manera de hacerlo. Pero Jesús, al dar el ejemplo, está diciendo que esto es imposible.
Dar la ilustración de la puerta chiquitica llamada el ojo de la aguja le quita sentido completo a la verdad que está dando el Señor en ese ejemplo. Y la verdad que el Señor está dando es que es imposible para el hombre entrar por sus propios medios al reino de los cielos. Es imposible para alguien que ama las riquezas entrar al reino de los cielos. Es que de lo que ellos están sorprendiendo es el hecho de que este joven rico no solamente era rico, y ustedes saben que para los judíos, y esto es un hebraísmo también, para los judíos el ser rico era un sinónimo de bendición y aprobación divina. Aparte había guardado toda la ley y era un hombre muy respetado y era un hombre, si este hombre no puede entrar en el reino de los cielos, ¿qué oportunidad tenemos nosotros? Esa era la lógica de los discípulos del maestro. Y el Señor lo que está diciendo es exactamente eso, sí, no tienen oportunidad. No pueden. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué? Porque no es por su mérito, no es por su esfuerzo, no es porque se arrodille mucho y se quite la carga que puede entrar. No. Es que esa ilustración está poniendo la salvación en nuestras manos. Está poniendo el hecho de entrar al reino de los cielos bajo nuestra capacidad. Y lo que Jesús quiere decir en el texto es completamente lo contrario. No podemos entrar en el reino de los cielos nosotros por nuestras propias fuerzas. Si fuera una pequeña puerta, podríamos hacerlo. De hecho, lo más posible, según los textos más antiguos, es que la palabra camello haya sido una mala traducción. Y lo que quiere decir realmente es camel. El camel era una cuerda muy gruesa que se usaba para amarrar los barcos. Gruesa. Tendría más sentido. O sea, ¿quién quiere pasar un camello por el ojo de una aguja? Nadie. ¿Para qué quiero que un camello pase por el ojo de una aguja? Pero si es un camel, es decir, una cuerda con la que amarraban los barcos, y tengo el ojo de una aguja, pues la imposibilidad sigue existiendo. Es imposible pasar esa cuerda tan gruesa por el ojo de una aguja y se hace mucho más lógico. Una cuerda, una aguja. ¿Sí? Pero el principio es el mismo. Es imposible. Porque lo que quiere enseñar Jesús, al fin de cuentas, es que esto es algo imposible para el hombre. ¿Se dan cuenta el problema de no conocer el contexto histórico o de utilizar fuentes que no son las correctas? Terminamos interpretando mal los textos. Ejemplo de contexto cultural. 1 Corintios 11:5. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo en 1 Corintios 11:5? Que las mujeres debían cubrirse con un velo su cabello. Y entonces en muchas iglesias obligan hoy a las mujeres a que se pongan un velo sobre la cabeza. Pero, yo no puedo interpretar eso así. Tengo que tener en cuenta el contexto cultural de ellos. En el siglo I, no solamente para los judíos, sino para la mayoría de las culturas semíticas, los árabes y otros, el velo era un símbolo cultural de honra, modestia y autoridad. El tener un velo significaba que tenía un esposo porque el cabello era una parte reservada para su marido. Por eso, dentro del contexto cultural está dando la orden Pablo, porque para ellos era eso. Era una inmoralidad que la mujer se rapara la cabeza, porque eso hacían las mujeres que servían en la prostitución ritual en Corinto y en Éfeso también. Entonces, por eso no era bien visto. Hoy en día, pues, estamos en una cultura diferente. Lo que tenemos que extraer del texto, no es el mandato literal para esa cultura, sino lo que el mandato quiere decir para nosotros. Dentro de nuestra cultura, debemos nosotros dar ejemplo. Una mujer debe vestirse igual que un hombre, con modestia. Una mujer casada y una mujer en general debe tener cierta vestimenta y cierto comportamiento, igual que un hombre casado. Mostrar la autoridad a la cual cada uno de ellos se somete. Claro, si lo interpreto simplemente literalmente sin tomar en cuenta el contexto cultural, pues hago que las mujeres vayan a la iglesia con velo. Porque en esa época era inmoral mostrar el cabello. Era decir, no tengo marido, no tengo autoridad. Dios mismo puede verme.
Lo mismo pasa con lo del corte de cabello en los hombres. Tiene que ver con un contexto cultural. Tengo que entender cómo se vivía en aquel entonces. Contexto cultural, que es muy importante. Les doy otro ejemplo de contexto cultural. Muchos predican que Jesús nació en un establo, porque dicen que Jesús fue acostado en un pesebre. Y el pesebre es el cajoncito donde se echa el heno para los animales o el agua. Entonces, por eso concluyen que Jesús nació en un establo. Pero no es así. Jesús debió haber nacido en una casa. Las casas tenían 2 plantas. Eso solo lo averiguamos estudiando, por ejemplo, leyendo textos de Claudio Josefo, de Historia de los Judíos. Él explica claramente y detalladamente esto. Las casas tenían 2 pisos. En el primer piso tenían muchas veces animales. Y ahí tenían pesebres, pesebreras. ¿Sí? El segundo piso era el mesón, donde dormían. La Biblia dice que no había lugar para ellos en el mesón, en el segundo piso, donde ellos descansaban. Así que seguramente tenían que descansar en el primer piso, pero lo más posible es que no había ningún animal ahí. Ni vacas, ni caballos, como en los pesebres que mucha gente arma. No había nada. Hubiese sido bastante insalubre tener un bebé en semejante contexto. Lo único que sí había era el pesebre que generalmente guardaban ahí. Que a veces entraban a los animales ahí para cubrirlos del frío o protegerlos de alguna lluvia. Pero nunca en la Biblia dice que estaba ahí una vaca y un burrito. No. Entonces, cuando entendemos cómo vivían ellos culturalmente, entendemos mucho mejor el texto. Cuarto, unidad de la revelación. Debe haber una unidad teológica cuando entendemos el texto. Y esto implica leer la Escritura en su estructura redentora: creación, caída, redención, consumación. O sea, cuando yo me acerco a la Biblia, debo entenderla como un sistema. Debo leerla sistémicamente. Cada parte de la Biblia debe estar de acuerdo con el resto. Debe funcionar como un todo. No puede contradecirse. Y si algo de lo que yo estoy interpretando se contradice, el problema está en mí. Tengo que revisar qué método estoy usando erróneamente para interpretar las Escrituras. ¿Sí? Inevitablemente la interpretación produce una teología coherente. Hay gente que dice: a nosotros no nos interesa la teología, nosotros solo vamos a la palabra, lo que esté en la palabra. Sí, pues que la palabra tiene que interpretar con algún modelo teológico. Qué pena. Todos interpretan con un modelo teológico, así digan que no. Eso es pura carreta. No, nosotros solamente la Biblia sin modelos teológicos. Cuando usted dice solamente la Biblia y usted revisa lo que esas personas interpretan de solamente la Biblia, usted termina encontrándoles el modelo teológico, porque después todos los versículos terminan interpretándolos bajo ese modelo. Hay diferentes modelos teológicos. El dispensacionalismo, la teología de los pactos, por ejemplo, son formas de acercamiento al texto para que el texto cuadre perfectamente en todas las cosas, combine en todas las cosas. Entonces la interpretación tiene que ver con una teología coherente y una teología que no se contradice. Que no se contradice. Teniendo en cuenta esto, mis hermanos queridos, llegamos a dilucidar el método correcto de interpretación bíblica. ¿Cuál sería entonces el método correcto para interpretar la Biblia? Número 1. La Biblia se interpreta de forma literal, a menos que la figura o el género literario nos diga otra cosa. De resto, debo interpretarla literalmente, lo que el texto dice. Teniendo en cuenta, obviamente, los contextos histórico, cultural, geográfico, político, todo eso. Número 2. Debe interpretarse históricamente. La historia de la salvación está narrada en la Biblia. Y yo debo saber cuál es el contexto histórico para poder entender cada una de las partes. Histórico y cultural, para poder entender cada una de las partes. En tercer lugar, debe ser gramatical. Como ya lo vimos, debo entender el género y las figuras literarias para poder hacer una interpretación correcta. Y por último, teológico. Debo tener una teología, un sistema teológico desde el cual voy a intentar
unificar todos los conceptos bíblicos para que no se contradigan. Hay personas que son retazos teológicos. Creen una cosa de aquí, una cosa de allá, otra cosa de allá, otra cosa de allá, y son sopas teológicas. Porque es que esto me gusta y esto me gusta. Uno no hace teología porque le guste un concepto o le guste otro. Uno hace teología uniendo todas las cosas para que todas las cosas se complementen entre sí y funcionen como un sistema. Eso es diferente. Entonces allí tenemos el método. El método literal, histórico, gramatical y teológico. Es lo que nosotros creemos el método adecuado, indicado y correcto para interpretar las Escrituras. ¿Es fácil? Sí y no. Si lo que quieres es hacer una interpretación moral, ética y práctica, generalmente es fácil. Porque la Biblia la puede entender hasta el más sencillo de los hombres. Pero si lo que quieres es dilucidar verdades profundas, doctrinales y eternas, con este método tienes que estudiar mucho, leer, profundizar, consultar, investigar. Y eso es lo que nosotros como pastores, ministros y líderes debemos hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestros hermanos que asisten a las iglesias no tienen el tiempo de hacer eso. Tienen sus trabajos, dedican su tiempo a otras cosas y está bien que ellos estudien la Biblia para sacar verdades prácticas para su vida, para su cotidianidad, pero estas grandes verdades profundas y estas cosas son la responsabilidad precisamente nuestra, como aquellos que tenemos una responsabilidad extra delante del Señor siendo líderes, pastores o diáconos. Tristemente hoy los diáconos y los pastores y los líderes en general interpretan como si fueran cualquier persona de la congregación, alegóricamente, místicamente, sin tomar en cuenta ningún tipo de contexto histórico, ni contexto gramatical, ni contexto teológico, nada, no importa nada de eso. Interpretan como les viene en gana. Generalmente lo que hacen es sacar lecciones morales, cuando la lección de fondo tiene que enfocar a Cristo. Toda interpretación bíblica termina llevándonos a Cristo y su obra redentora. Es que el propósito de todo este sistema de interpretación bíblica es encontrar a Cristo en las Escrituras. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está su obra redentora? ¿Cómo de Génesis a Apocalipsis me explica que Él murió por mis pecados en la cruz del Calvario? Esto no es simplemente para dárnoslas de intelectuales y sabemos mucho y conocemos y de eso de menos. Si esto no nos lleva a humillarnos y a encontrar a Cristo en la Biblia, esto no vale la pena. Amo estudiar la Biblia, amo interpretar la Biblia, amo usar las herramientas de interpretación. A veces me equivoco, claro, como todo ser humano. Y tengo que reconsiderar, recalcular, volver a profundizar. Y este será un ejercicio de toda mi vida. No hay nadie en el mundo que sepa todo. No hay ningún cristiano que se sepa todas las verdades de la Biblia perfectamente. No hay ninguno. Pero tampoco hay un solo cristiano que desconozca la verdad fundamental de las Escrituras y la única verdad que vale la pena conocer, y es que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz y ahora nosotros nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados y convertirnos de nuestros malos caminos. Toda la Biblia fue escrita para llegar a esa conclusión. No es la única conclusión que necesitamos concluir otras muchas cosas. Pero ese es nuestro punto de partida. Desde ahí comenzamos a leer el resto de la Biblia. Desde Cristo. Cristo es el centro. Su obra es el centro. Todo lo demás debe ser interpretado desde Él y para Él. Las herejías surgen de interpretar las cosas para nosotros. De crear formas y métodos mágicos que nos traigan paz. No, la interpretación bíblica parte de Cristo y para Cristo. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo en el que hemos podido estudiar la Escritura por medio de esto. Es increíble cómo
Cuando estudiamos el método histórico-gramatical de interpretación bíblica, tenemos que acudir a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia, porque el método no sirve si no es solamente con las escrituras de pasta a pasta. Tu palabra enseña la suma de la palabra es la verdad. La suma, no un fragmento, no un pedacito, no solamente una cosa. Toda la escritura nos lleva a una verdad y tú eres esa verdad, Cristo. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú eres la verdad. No hay muchas verdades, hay una verdad, tú. A partir de ti surgen todas las demás verdades. Ayúdanos a interpretar la Biblia a partir de ti, entendiéndote a ti, comprendiendo tu obra redentora en la cruz. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias damos, mis hermanos queridos. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que hoy tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. También recuerden que tenemos videos martes, viernes y domingo. Nuestra página de música Vía Libre en YouTube y también nuestra página de internet biblialibreinternacional.com. Dios los bendiga, Dios los guarde y sigan aquí en Biblia Libre Prédicas.